Hola, hola, yo soy Samantha Escutia y bienvenidos a Los Colores de la Mente. Este podcast está hecho para adentrarnos más en nuestra mente y comprender diversos aspectos de ella, conocer más sobre el mundo de afuera y cómo se relaciona con nosotros, además de entender sobre la diversidad de la vida. Así que bienvenidos y vamos a comenzar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Colores de la Mente. Hoy me acompaña un gran amigo y profesional en este episodio especial, compartiendo sobre un tema que es intrigante, que es impactante para muchos y hasta sorprendente. Y digo esto porque aun cuando estamos en una sociedad que hasta cierto punto es más abierta, hay veces que hay dudas o mitos en torno a si una persona con autismo puede o no enamorarse. ¿Se casan? ¿Llegan de verdad a tener una relación amorosa como cualquier otra persona? ¿Cómo viven el amor? Y sí, son muchas las preguntas que hay sobre esto, pero por eso es que la persona que está conmigo hoy nos va a platicar más de este tema. Y antes de pasar a presentarlo, me gustaría decirles el color que elegí para el día de hoy. Que no es el rojo, es el color blanco. Y lo elegí pensando en este mito en torno a las personas con autismo que pueden llegar a ser frías, que son distantes, que, que no sienten, pues porque el blanco también está relacionado al vacío, o sea, esa ausencia de sentimientos, a la insensibilidad. Y es un color que hasta llega a parecer demasiado inocente y hasta casto. Y creo que queda perfecto con esta imagen que muchas veces se relaciona de los siempre niños, ¿no? Los niños eternos. De hecho, es un tema que impacta mucho, especialmente a la familia, por la cuestión de la sexualidad, de la independencia emocional, de que ya no es el niño o la niña, ahora es el hombre y la mujer que también van a experimentar emociones y que también viven sensaciones. Entonces, bueno, sin más, ahora sí les voy a presentar a mi gran invitado. Él es Marco Santillán, psicoterapeuta de adolescentes y adultos con especialidad en personas dentro del espectro autista. También ha trabajado como monitor, que gracias a eso fue donde lo pude conocer. Y es una persona que a lo largo de este tiempo me ha enseñado mucho y pues que hemos compartido muchos momentos. Así que bienvenido Marco, qué gusto que puedas estarme acompañando el día de hoy. Gracias, Sammy. La verdad es que al contrario, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un placer estar contigo en esto, vamos, en este proyecto tuyo. La verdad es que también el haberte conocido como monitor fue padre. Yo también he aprendido bastante contigo. Creo que eres muy versátil y ahora con esto que estás haciendo, la verdad es que lo confirmo, ¿no? Que eres demasiado versátil y todo pues enfocado a la psicología, ¿no? Creo que no había conocido esta parte de ti, de la psicología en los colores y las emociones y lo demás. Y creo que, bien, y te voy a decir una cosa, el blanco me encanta, entonces hasta fue un color el que escogiste para hoy, que Ay, me gusta el color blanco, la verdad, es uno de mis colores favoritos. Y creo que coincido en lo que dijiste, ¿no? Para ti el significado de este color. Y pues bueno, aquí estoy contigo en lo que yo pueda compartir de mi experiencia, de mis conocimientos, de trabajar con las personas dentro del espectro autista, que la verdad creo que tú me conociste, me encanta, me enamoré ¿cómo puedo decirlo? De esta profesión, pero específicamente el trabajar con esas personas que en su momento lo conoces y lo ves en la universidad como algo muy típico o muy como te lo dicen en un libro, pero la verdad es que cuando te das la oportunidad de conocerlos es otro rollo y que de verdad descubres un mundo en ellos, ¿no? Y hablando este mundo de la mente, ¿no? Que sabemos que esto de la neurodiversidad, pues yo creo que ellos son parte de esta neurodiversidad como nosotros, como todos, pero es un mundo muy padre con ellos, ¿no? Y más el poder ser ese apoyo para lo que a ellos, el reconocer o procesar la información de este mundo hacia ellos mismos,
ayudarles a comprenderlo, ¿no? Gracias. Claro, coincido contigo muchísimo porque creo que también esta parte que no entendemos la diversidad que hay y que a veces queremos como traerlos a lo que nosotros creemos que es normal y no entendemos justamente esa diversidad. Pero me gusta que lo plantees de esa manera. Y me gustaría, Marco, que nos contaras un poquito más de cuál ha sido tu experiencia ya trabajando dentro de esta área con todo tipo de población, pero dentro de lo mismo, que contaras cómo ha sido esta experiencia para ti. Sí, mira, no recuerdo qué año, pero la verdad es que fue precisamente conocer a una persona con autismo, ya era adolescente cuando yo lo conocí y también era más alto que yo, un poco más alto que yo. Había muchos retos para trabajar con él por su misma condición, por esta cuestión sensorial y todas las características que en ellos tienen, ¿no? La verdad es que, digo, sí, yo me dedico también a dar como esto de diagnóstico a menores, pero en la cuestión de intervención me fascina mucho trabajar con adolescentes adultos. Digo yo que digo, también habrá quien trabaje con chicos y me dicen, no, es más pesado con chicos, ¿no? Pero a veces digo que en adolescentes y más en adultos con esta condición, tanto autismo como síndrome de Asperger, sí es algo complicado porque como nosotros mismos, o sea, nosotros conforme vamos creciendo, nuestra mente se llena de hábitos, se llena de muchas creencias, de muchas ideas. Lo mismo pasa con ellos. Lo mismo. La única diferencia, recordemos ahorita lo que decías tú de la diversidad, ¿no? Ellos procesan la información de una manera diferente, que ahí es donde tenemos nosotros los terapeutas o los psicoterapeutas, tenemos que comprender cómo lo está y tener esta experiencia de comprender cómo lo está procesando la información para poderle apoyar, ¿no? Y más en la etapa adulta, que creo que es donde se vienen muchos retos, ¿no? Ya lo hemos sabido que en el tema del autismo, que esto ya viene de, no sé, 10, 15 años atrás, donde antes no se hablaba mucho, era muy poco lo que se decía. Hoy en día pues, ya se conoce más, ¿no? Por instituciones, fundaciones, donde han dado esta información. Creo que ya mucha gente o más gente lo conoce, ¿no? Ya no es un tabú como antes. Pero sigue habiendo ciertas falta de información o a veces hay información no tan exacta o que a veces puede ser como una información que en vez de ayudar afecta más, ¿no? Porque te vende ideas, te vende sueños, te vende expectativas, te venden cura, que ya sabemos que esto de la condición pues no es una enfermedad, simplemente es eso, está procesando de diferente manera y creo que tú y yo lo sabemos que, bueno, a lo que nos hemos preparado y hemos leído y hemos estado con otros profesionistas mucho más preparados que nosotros, nos hemos dado cuenta que, bueno, realmente hasta la fecha no hay nada que pueda decir de dónde viene y por qué viene, ¿no? Como en otras condiciones, ¿no? Pero, bueno, en mi caso, sí me he enfocado mucho en el tema del adolescente adulto, este tema de lo que, como te decía al principio, o desde 10, 12 años hacia acá, o de atrás hacia ahorita, se ha trabajado mucho con pequeños, ¿no? Y esto, pues sabemos que hay sistemas, hay métodos, hay todo ya está establecido para poder trabajar con ellos y vamos, ¿no? Les ayuda. El tema está a partir de la adolescencia en adelante, ¿no? ¿Qué tanto pasa? Porque, así te lo digo, como en el caso también de trabajar con personas regulares, a veces en la cabeza de los papás, pues es, bueno, ya está grande y todavía estas expectativas como que entre que sí y no, pues a veces algunos creemos que hasta ahí ya se terminó su trabajo, ¿no? Desde chico. Pero no, viene otra etapa en la cual hay que trabajar con él, donde hablamos de disciplina, que todos modos desde chicos se tiene que trabajar, ¿no? Pero ahí, si no se trabajó desde chico, pues ahí hay que reforzar disciplina, límites, también, ¿por qué no? El cariño, porque también es parte de... Pero pues ya el hecho de ser adultos, en algunos, aquellos dentro de la condición donde del espectro autista, van a tener estas habilidades de poder ser más conscientes de algunas cosas, ¿no? Como el hecho de poderse casar, de tener ganas de tener una novia,
y de algunos ni siquiera saber cómo hacerlo, o desde cómo les da a su mente y este proceso, que lo que han vivido, lo que han leído, lo que han visto en programa, lo que sea, algunos van a tomar información que en su realidad para ellos así podrían conquistar a una chica, ¿no? Claro. Pero ahí se viene lo complejo. Lo complejo digo porque para ellos cuando sufren una decepción como todo mundo la vivimos, en el caso de ellos por su proceso de pensamiento, ¿qué sucede? Debe ser tan obsesivos en algunos temas, si para ellos, en esa etapa, para ellos era importante buscar una novia, tener novia, y ven que de repente se decepcionan o los hacen sentir mal o lo que sea, lo toman tan profundo que eso puede durar un cierto tiempo. Y no salen de esa idea de que, por un decirte, no sé, las mujeres son malas, las mujeres te dañan, y entonces a veces, bueno, esos comentarios que suelen salir en ellos de me quiero morir, me quiero suicidar, etcétera, por eso, ¿no? Platicarte un ejemplo, un caso, ¿no? Un chico, su única interacción social era por redes, no, y ni redes sociales, era por vía virtual, ¿no? Por sistemas que hoy hay y por internet y muchas cosas que ya hoy entre ellos hacen como estos grupos, ¿no? Donde solamente se comunican por una cierta plataforma y te puedo decir, no sé, más de 3,000 personas, ¿no? Y entonces este chico, con esta necesidad de socializar, pues se enamoró, literal, se enamoró de alguien virtual porque, o sea, sí sabía el nombre y todo, y creo que vivía en Japón, aunque no era de Japón, pero bueno, parecía que era una persona también, una chica que tendía a ser un poco depresiva. Entonces, ahí se hace una mezcla de ideas que, bueno, para él en su mente estaba enamorado de ella. Pero tú le preguntas por qué y hasta les preguntas, bueno, ¿para ti qué es el amor o cómo lo clasificas el amor? Porque también ahí te das cuenta que en ellos, ¿cómo viven el amor? Diríamos todos que lo van a vivir igual que cualquier persona. Sí y no. Sí, en la cuestión de lo que ellos hayan aprendido y como lo vieron en sociedad, lo van a tratar de expresar. Pero una cosa es cómo lo expreso y otra cosa es cómo lo está comprendiendo. Claro. ¿Sí? Entonces, para él, o bueno, así lo voy a decir yo por mi experiencia, para ellos pareciera que el proceso de pensamiento, como es muy lineal, entonces, el amor es lineal. Entonces, si yo sé que amar a una persona es porque te escucha, te manda mensajes, te da caritas de corazón o te dicen te quiero, ya es amor, ¿no? Pero si sale de ese protocolo, por llamarle así, ya no pueden entenderlo. Y entonces empieza el sufrimiento de que, o sea, siguen diciendo que sí los ama, pero se sienten raros, pero no sé por qué actúa así, y porque de repente se metió, digo, en este caso que te estaba diciendo, se metieron a un grupo donde otros hacían bullying a muchos, y esto no es una cuestión virtual, ¿eh? Entonces ya ella, en un momento también de su situación personal, que no desconozco, porque solamente conozco lo que él me decía en terapia, pues esta chica pasaba también momentos muy difíciles emocionales. Entonces, imagínate, ¿no? Una chica emocionalmente no equilibrada, un chico con Asperger, literal, o sea, para él no dormía más que 1 hora, él decía que quería morirse y que hasta pensaba que si andaba en carro a estrellarse. En un momento lo único que llegó a hacer sí como impulsivo es golpear su computadora y bueno, le dio en la torre, ¿no? Al último, bueno, con el proceso que estuvimos llevando, pues se da cuenta que, bueno, pues realmente era una persona X, pero aún así, aunque dices, bueno, ya lo entendió, en un día puede caer con esta idea de, no, pero es que ¿por qué? ¿Por qué no me ama? ¿Y por qué si yo? O sea, hay como va y ven de este proceso de pensamientos ante las emociones. Y más, repito, cuando a ellos en una etapa les pega. Y si les pega, puede durar un cierto tiempo. Y esto estoy hablando del amor, ¿no? Que es lo que bueno, en lo personal ahorita he trabajado con más casos
al grado, pues gente que también se ha casado. Ahorita uno de ellos ya se acabó de casar. No, mentira, perdóname, se casa mañana. Que Ay, qué hoy es padre. viernes y se casa mañana. Iba a ser de forma virtual porque, bueno, por esto de la pandemia, pues no, y me mandó una invitación de virtual, ¿no? Entonces, se casa y bueno, pues la chica, ella pues, es neurotípica, es regular. Entonces, pues al principio el hermano y la familia preocupados de cómo lo estaba tomando él, pero pues parece que bien, o sea, repito, literalmente tal y como él conoció lo que significa un matrimonio y lo está llevando Claro. así, Sí, así literal, ¿no? ajá. El momento de plática y eso, entre ellos, a ella sí se le tuvo que dar una asesoría un poquito para nada más entender cómo procesa, porque ella puede entender otras cosas y a lo mejor neurotípicamente va a exigirle algo como marido y él a lo mejor no lo está entendiendo. Sí, claro. Es que si te das cuenta, es bastante complejo porque de por sí, o sea, en las relaciones humanas, cada persona va entendiendo un mensaje de lo que espera, de las expectativas, de cómo es una interacción con el otro. Y cuando tenemos chicos con autismo, pues se vuelve más complejo por esta parte de la flexibilidad. En cuestión de, como tú dices, la parte del pensamiento, de lo que esperan y también de esta literalidad, ¿no? O sea, de que pues las cosas son así o de cierta manera. Y también creo yo que es parte de la guía hacia este chico, de la comprensión de sí mismo y también de la otra persona que está con él. Por ejemplo, en este caso, de que entienda la forma en que procesa para que entonces haya una comunicación y que esté como en un mismo, pues, sí, ¿no? El nivel de comunicación. Es correcto, y lo acabas de decir exactamente. Yo creo que en un matrimonio más que, o sea, sí es importante como aún hablando en una relación regular, la comunicación es básica. O sea, sí entiendo este tema que también tiene que ver mucho en cómo procesamos aún dentro de las relaciones regulares, cómo procesamos la información, pero O la la, experiencia. exacto, pero la base es la comunicación. O sea, si Claro. ya hay una buena comunicación, creo que eso ayuda y da, y en este caso de una persona con Asperger, ayuda, ¿no? Porque y no nada más en un hombre, sino ahora una chica que también tenga Asperger, cómo lleva también una relación, que nota sí que hay esta diferencia por el mismo cómo usa la mente, tanto como una mujer como un hombre, de forma regular. También sucede lo mismo en unas personas con esta condición, donde la mujer, por esta facilidad de la empatía y otras cosas, a veces parece que se camuflajea un poco, ¿no? Y hasta en Sí. una relación Ujú. también. El tema está cuando ya la relación va adentrándose más allá de un noviazgo típico, ¿sí? Entonces, creo que sí, es la comunicación y te digo, principalmente que las personas que no conozcan de esta o que son parejas de esas personas con esta condición, poder tener el conocimiento, aunque tampoco, y se entiende, si a nosotros como psicoterapeutas, trabajando con ellos, a veces te tocas con casos completamente diferentes, aunque están dentro del diagnóstico, pero cada uno de ellos es diferente y es un reto diferente porque tienes que entender cómo está procesando. Ahora, pues imagínate el esposo o la esposa de alguno con esta condición, pues sí llega a ser un momento como un poco agobiante. Y es ahí Claro. donde empieza el reto que yo considero más complejo en una persona con Asperger. Y la falta también de, como tú dices, de que casi no hay como el abordaje hacia adultos dentro del espectro, porque más bien hay información acerca de los niños y entonces cómo los adultos tienen que buscar estrategias que a lo mejor ven en internet o que tienen de inmediata cercanía, como a lo mejor son sus papás, pero que a veces no basta para entender la complejidad, ¿no? O sea, la complejidad que conlleva una relación y que de por sí entender ciertas cuestiones sociales puede ser complejo, como el entender a otra persona que va a compartir a todo momento, o sea, cómo entender los códigos sociales que trae, su manera de comunicar, lo que esa persona también percibe. O sea, es un reto, como tú dices. Claro,
Y mira, ahorita acabas de comentar todo eso de tratar de entender al otro, ¿no? Hablando de las personas, las parejas regulares. Un ejemplo, otra de las personas que atiendo que también tiene una relación, es una chica de 23 años, tiene Asperger. Un ejemplo, para el novio, en ciertas cosas que han tenido como dificultad, para él dice, es que eres una celosa. Pero ella compró la idea que la palabra celosa es expresar lo que dice. Pero si analizas cómo lo está expresando, no era celoso, no era un celo, solo estaba preguntando como datos básicos. Oye, en tu Facebook o en tus redes sociales está una chica que se llama tal, que tú me dijiste que era tu novia, y que se ve una fotografía con tus papás. ¿Por qué no me has presentado a tus papás? Así, literal, pero no era un celo, o sea, no era este sentimiento de la inferioridad, que el celo puede ser esta inseguridad ante la pérdida de la otra persona o de uno mismo de ser inseguro. No, su expresión no es de inseguridad, su expresión es de datos reales. Un interés, ¿no? Puede caer como en un interés restringido. Es correcto, es correcto. O sea, y entonces muchos dicen, no, pero es que también van a vivir los celos como tal. Yo ahora podría decirte, por la experiencia que estoy teniendo con varias personas que tienen pareja, no, el celo creo que no va al mismo tipo de celo que manejamos en las personas regulares o neurotípicas, porque creo que el neurotípico le pone como, te repito, este sentimiento de inseguridad, este tema de la voy a perder. Digo, esta chica, no, literal, o sea, le hizo una pregunta muy básica y muy clara, directa y literal, o sea, pero en ningún momento se agarró llorando y le dice, ¿por qué no conmigo? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué esto? Nada, nada, nada. O sea, fue así concreto. Al contrario, digo, su novio, él es neurotípico, pues él fue el que se enojó y él fue el que saltó y dijo y esto y el otro y aquello. Entonces, a ella, el hecho de verlo a él enojado, le detonó una ansiedad, pero su ansiedad no era por inseguridad, era por la reacción. Exacto, es por mí que estamos terminando mi relación, es que no soy buena para manejar una relación, es que no soy buena para entender lo que él está, pero es que él me dice que yo soy celosa y que lo que estoy haciendo es un chantaje. Y entonces ella empieza a hacerse ideas, ¿sí te fijas? Entonces ahora empieza a grabar una información cómo está viviendo la experiencia. Claro. Pero la realidad es que ella no lo estaba procesando así. El que estaba como neurotípico, como cualquiera de todos nosotros, que nos volvemos locos por un comentario de esos, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí es el trabajo en el caso de ella de ayudarle a entender, y también tuvimos unas sesiones con su novio para que también, porque él no entendía bien cómo, pues también para ayudarle a entender un poquito que no era un celo como tal, él lo ve. Uh-huh. Le preguntó lo básico. No te preguntó otra cosa, no te está diciendo, oye, siento que me vas a dejar, no quiero que me dejes, no, nunca te dijo nada de eso. Entonces, eso es lo que me ha tocado. Ya divorcios también me ha tocado, o sea, cómo también lo viven. Y todo este proceso, te digo, casi como lo que todos vivimos, ellos también lo viven. O sea, nada más lo que cambia mucho es este tema de cómo lo están procesando. Eso es lo que en ellos sí hay una diferencia, aunque a lo mejor la gente dirá, no es cierto, lo viven igual que cualquiera. Sí viven la situación, pero cómo lo estén entendiendo, cómo lo están procesando, eso sí es diferente. Sí, y si encontramos este punto que es importante, que es la cuestión de la comunicación, ¿no? Que a lo mejor si el esposo hubiera comprendido o entendido, si ella a lo mejor hubiera comentado, ¿sabes qué? Yo te lo estoy preguntando por esto, pues hubiera habido un cambio. Pero esta parte de la comunicación, sabemos que también es un reto para los chicos con autismo. Y comunicar cómo se sienten, o sea, de por sí el reconocerlo ellos es complejo. Ahora, para expresarlo al otro, ¿cómo se puede manejar en este caso? ¿Quieres a que ellos lo expresen, o sea, la persona con esa condición, expresarlo al otro? Sí, porque, o sea, a lo mejor, bueno, por ejemplo, el chico con Asperger,
puede tener un poco más de dificultad en entender la emoción que está viviendo el otro y la emoción que él está viviendo. Y si es complicado entenderla, ¿cómo hacer para expresarla? Ok, ahí en ese caso lo que se ayuda a trabajar con ellos es primero entenderlo. Por eso te digo, es como ayudarles a tratar de decodificar, así como quitarle las telarañas de decir, bueno, dentro de lo neurotípico, cómo lo está entendiendo y cuál realmente era su pensar. Primero es llevarlo al cómo lo está pensando. Del pensamiento llevarlo a cómo lo está sintiendo. Porque si me voy directamente a cómo lo está sintiendo, pues ni me va a pelar porque ni siquiera sabe cómo lo está sintiendo. Claro. Porque su mente solamente está girando de no, y es que yo la estoy regando, y es que el otro, y es que aquello. Entonces, bueno, primero trato de ayudarle a como de decodificar, desmembrarlo y ver que lo vea precisamente como ve su cerebro, lineal por partes, para que de ahí, bueno, ok, y este partecita que te hizo sentir, no, ahí, pues, ahí es cuando empiezan a tocar con esta emoción, ¿no? Ya, pues esto me hizo enojar, ok, o me hizo sentir que yo soy la mala, que yo soy el malo, que esto, ¿no? Entonces, esa es como esa parte. Cuando logran ellos, por lo menos eso, porque tú lo sabes que, bueno, al fin de cuentas son tan literales que ya lo que le dijiste, así lo va a hacer. Hay que trabajar con ellos a que lleguen a como desarrollar más esta reflexión, ¿sí? Que eso es lo complicado, la reflexión. Te van a entender, lo aprenden, lo ejecutan, ¿sí? Pero vuelve a pasar algo parecido, aunque no igual, lo van a querer ejecutar igual. Ese es el tema. Entonces es como, ok, ya no es igual, pero reflexiona. Si la vez pasada fue así, ¿cómo podría ser esta? Entonces es ahí como, te digo, sí está. Cuando viven esto de las relaciones de pareja, a veces puede ser complicado. Depende mucho de, como todo, y como cualquiera de nosotros, depende mucho del historial familiar, de las costumbres, de las culturas, de las creencias. Eso sí es cierto. Depende muchísimo para que también ellos puedan vivir una relación lo más natural posible, por no ponerle normal, ¿no? Lo más natural posible y eso, o sea, sí es de mucha gran ayuda que su pareja que no tenga esta condición, sí por lo menos comprenda un poco más esta condición para tratar de que pueda ser una gran ayuda, porque sí llega a ser una gran ayuda para ellos, ¿no? Sí. Y te digo, en este caso, fíjate, la chica, al grado que, bueno, se llevó como a entender lo que está, porque sí llegó a momentos a decirse que se quería suicidar, o sea, y ya estaba pensando en qué, decía qué, pero era tanto su desgaste de llorar o este impulso que era así fuerte, que porque hasta le dolía el estómago, vomitaba, o sea, toda esta cuestión sensorial, ¿no? Que es lo que te digo, que les cuesta trabajo identificar. Pues se quedaba dormida, que ya al siguiente día pues, ya se acordaba ni con qué se iban a suicidar, ¿no? Pero ya estaba surgiendo este pensamiento porque ella en 3 relaciones pasó lo mismo. Entonces ella se echaba la culpa, ¿no? Ella, entonces hasta que ya entendió. Y entonces ahora con esta nueva relación, pues ya cuando el hecho de decir, ¿sabes qué? Pues fue muy firme, era consciente de sus sentimientos, sabía que no era un celo, sabía que una relación puede terminar, hoy no está, voy a pasar el sufrimiento, bye. Así se lo dijo, pues el neurotípico bajó las manitas y pues ya el neurotípico tampoco hizo esta cuestión así tan exaltante. Y bueno, ahorita están bien. Entonces, digo, sirvió un poquito que ella haya entendido cómo lo estaba sintiendo y cómo lo estaba percibiendo y que tampoco se culpara por algo que pues así lo estaba procesando ella y que no tiene nada que ver con un tema de chantaje o cosas así, ¿no? Porque eso, bueno, puede suceder que tu pareja que no tenga esta condición, te va a decir cosas que porque no lo está comprendiendo y es lógico, ¿no? Y en otro caso, un divorcio, precisamente lo mismo, el chavo aguantando muchos años, ya teniendo una hija, aguantando muchos años, ella neurotípica, muy neurotípica, yo diría neurótica, a él le estaba costando mucho trabajo. Al caso es de que se estaba enfermando de tanto estrés, porque no sabía, y entonces ella se enojaba cuando estuvimos en sesión, ambos como pareja, pues ella decía, es que él no dice nada y se queda callado, y yo le digo, es que así, 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 y él dice, no, sí está bien, y le digo, es que no te está entendiendo. Claro. Entonces,
ahí es cuando también, pues, al trabajar con él, pero pues, al fin de cuentas ella toma la decisión de divorciarse, ¿no? Y también pasó él una situación difícil ante el divorcio, porque sí, al principio cuadrado, ¿no? Pues ya terminó, todo normal. Pero empiezan a suceder cosas que pasamos todos también, los neurotípicos o las personas regulares, donde vivimos una separación, esto del duelo, también el duelo lo viven ellos, pero también es un poco diferente. Claro. No es igual. Por lo mismo de esta parte de cómo procesan la experiencia, ¿no? Sí. Es correcto, es correcto. Fíjate, ahorita que mencionabas esto de la esposa, bueno, ex esposa, estaba pensando que uno también cuando entra a una relación tiene ciertas expectativas, ¿no? Y cuando hablamos de una pareja donde él está dentro de esta condición de autismo, pues claro que ella viene con un tipo de expectativas de lo que quiere que él haga y cuando no se cumplen, entonces es cuando viene el conflicto o la dificultad. Así es. Y en el caso, fíjate, en el caso de él, su única expectativa, igual, literal, es tener hijos, familia, contentos. Así. Pero entonces, exactamente lo que tú dices, la persona que no tiene la condición, sus expectativas son mayores. Claro. A diferencia de una persona dentro del espectro, no generan el mismo tipo de expectativas o de la misma manera que una persona neurotípica. Entonces, pero ella cuando se rompe, que lo sabemos tú y yo, que en todos nosotros, cuando una expectativa se nos rompe, pues es cuando nos genera un conflicto emocional. Y lo sacamos como todos lo sabemos. Pero, pues ahí es donde chocan, ¿no? Porque él ya no está entendiendo. Aparte ya no lo está comunicando y entonces él sigue pensando en la familia feliz. Y ella ya se hizo todo un show en la cabeza. Sí. No. Ella ya traía, o sea, 20 años adelantados del show, de todo lo que estaba pasando. Y él seguía con la familia feliz, o sea, por eso ella se frustraba, que dice, es que no me dice nada, y es que le digo, ni siquiera lo veo enojado. Pues bueno, vuelvo a lo mismo, dicen que no pidas lo que no vas a poder controlar o manejar, pero pues en el trabajo, pues trabajando con él, pues, logró expresar lo que ya no le parecía. Sí. En lo que no estaba de acuerdo. Entonces, pues fue una bomba, porque entonces, ahora sí que ella ya no supo ni qué hacer. Claro, y estas dificultades pensando un poco en la cuestión de género, pues pasa, ¿no? Que el hombre suele guardar más sus emociones, la mujer no tanto, y buscamos como más respuestas. Y estaba pensando en que sí, de por sí el hombre suele ser un poco más literal, un poco más estructurado, cuadrado, por esta parte que predomina el hemisferio izquierdo, cuando tenemos un chico con autismo, pues esos rasgos se potencializan. ¿Cuál Se extremo? marca más. Ajá, Es se marca correcto. más. Es correcto. Y tú lo dijiste, si de por sí un varón en una relación, en lo más común es más cerrado por decir así, que no es tan expresivo. O flexible, ¿no? Exacto, flexible, pues aquí se vuelve un poco más al extremo. O sea, se va completamente a ese mismo lado, pero al extremo, ¿no? Y entonces esa es la dificultad, pues, de que empieza a generar ese problema. Y yo te voy a decir algo que, bueno, dentro de este proceso que analizo y que me encanta trabajar con la gente, conocer cómo procesa la mente y no nada más de las personas con autismo, sino en general de todos. Siempre he dicho que existe esto del dominante, y voy a llamarle así el sumiso, ¿no? También existe en ese tipo de relación, ¿no? El tema está que si la persona que no tiene esta condición o este diagnóstico, si llega a ser muy dominante, es muy desgastante para la persona con autismo, dentro del espectro autista. Muy desgastante, ya sea mujer o hombre. ¿Por qué? Precisamente por lo que acabas de decir tú. Siendo dominante con expectativas y que se rompan, el dominante se vuelve más dominante, por no ponerle otras palabras, pero es más impulsivo, ¿no? Ya sea hombre o mujer, ¿eh? Entonces, a hombre o mujer con la condición del espectro autista, llega a ser muy catártico, muy complicado.
por estos extremos y esta literalidad o inflexibilidad cuesta mucho trabajo, sí es algo desgastante para ellos. Entonces, digo, ahora que conozco, digo, literal, ya sabemos, ahora sí te puedo decir que podemos saber qué pasa con las personas dentro del espectro cuando llegan a formar una familia, cuando llegan a ser adultos. Digo, creo que te dije, trabajé con una persona de adulto de 40 años, diagnosticado a los 39 años. Él, su sueño, no expectativas, su sueño literal era una mujer como de los años 50, 60, que de este cuerpo, ¿cómo se dice? Pues, voluptuoso. Y te decía, de ese mismo, pero de 22 años, ¿no? En la actualidad. Entonces, imagínate cómo su mente, ¿no? Entonces, tenías que decirle, oye, ok, ¿sabes lo que platica una chica de 22 años, una chica de 23? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Qué quiere? ¿Qué le gusta? Tardaba horas en captarme lo que le estaba diciendo. Pero bueno, o sea, en lo que estuvimos trabajando, ya por lo menos en su momento terminó pensando en que ya buscaba una de 30. O sea, ya le subió a la categoría de 22, ¿no? ¿Por qué? Porque se empezó a dar cuenta que su forma de pensar, aunque no te lo dice así, porque le cuesta trabajo ser consciente, pero él para platicar con una chica y decirle alguna frase, ya sea de cariño o algo, él utilizaba frases de ciertas escenas de algún, ya sea de Mickey, con esta Mimi, creo que se llamaba su novia de Mickey Mouse. Sí. Y le decía, no, es que, ¿qué opinas cuando le dijo Mimi a mí que no sé qué, no sé qué? Entonces, pues imagínate eso platicándolo con una chava, ya olvídate de 27, de 30, así, aún sea de 40 de la edad de él, ¿no? Que él platique sobre eso, pero él no identificaba que aunque él creía que de esa manera, es la forma en que él está diciéndole lo que está pensando, pero no se atreve a decirlo, ¿no? No se atreve a decirlo. Utilizaba escenas de los pitufos, escenas de películas de los luchadores esos de El Santo y así. Utilizaba ciertas películas de cierta etapa o cierta edad que él pareciera que se quedó como de más de su agrado, ¿no? Entonces, hay un ejemplo. Para conseguir pareja, muy complicado. Y más porque para él, te lo repito, si ellos en una etapa de su vida, alguna experiencia que tengan, ya sea de relación de pareja o algo, a veces por lo mismo de su proceso de pensamiento muy literal o muy inflexible, se quedan clavados con eso durante mucho tiempo. Al grado que había una chica que cada vez que me dice, Marco, hoy esta chica va a cumplir tantos años y quieres que te diga que me recuerda la tristeza de que ella me haya rechazado. Digo, a ver, ¿pero por qué te rechazó? No, simplemente, bueno, tú sabes, están en la escuela y estaban grabándola y ella pues así haciendo bailecito y levantándose la falda. Entonces para él decía, oye, pues es que a ver, ¿tú qué opinarías que te haga eso? Pues es porque te está ofreciendo. Dije, a ver, digo, voy a meter su nombre, voy a ponerle José. A ver, José, no te está diciendo a ti nada, ella la están grabando, está jugando con sus compañeros, pero a ti no te está diciendo que quiere contigo. Y entonces, se quedaba callado. Siguiente sesión, otra vez el mismo tema de ella, ¿no? Pero de ahí, por esa experiencia que lo rechazó, porque la invitó a salir y por lógica lo rechazó, y más porque, pues, él le dijo, pues es que tú, ¿por qué hiciste eso? Me estabas, ¿cómo le dijo? A mí me estabas invitando, me estabas como dándole a entender, pues, esto que, diciéndole que quería andar con él, ¿no? Entonces, para él ha sido muy difícil y así ha durado más de 6 años. Claro. No, mucho más de 6 años. Entonces, es muy complicado, pues, el tema, cuando para el tema de relaciones sí pueden casarse, las personas con Asperger pueden llegar a casar y pueden llegar a tener una familia, sí, pero sí también pueden vivir momentos muy complicados por lo mismo, ¿no? Porque si dentro de una relación regular nos cuesta trabajo mantener una relación y más ya como pareja, como matrimonio, pues en el caso de ellos se vuelve más compleja, ¿no? No digo que no se pueda, pero sí es un poco más compleja, ¿no? Sí, y ahorita estaba pensando un poco en esta parte de la teoría de la mente,
donde sabemos que los chicos con autismo pues les cuesta que el otro va a pensar diferente, que no es porque no tenga esta empatía, simplemente no se les explica otra forma de entender, que a lo mejor si a mí me gusta el azul, pues a lo mejor a ti no te puede gustar el azul, pero entonces, ¿cómo él va a ir entendiéndolo, no? Desde esa experiencia de lo que él está viendo, que él sabe que significa algo y que para la otra persona puede ser totalmente otra cosa, pero él la vive desde lo que él cree y pues bueno, que tiene que ver con esto de la teoría de la mente. Cómo ellos van comprendiendo este lenguaje, comprendiendo esta comunicación, estos códigos sociales y que al final atribuyen a pensar que la otra persona también lo ve y lo vive desde ese mismo modo o esa misma manera. Es correcto, por eso, sobre eso que dices es muy importante y ahí yo coincido que en la etapa primaria, que es cuando hay este diagnóstico, creo que es muy importante precisamente para ayudar a, digo, no vamos a cambiarlos, pero sí a ayudarles a ir desarrollando ciertas habilidades hasta dentro de esto de la teoría de la mente, porque esta etapa pues es como si fuera un libro en blanco y lo van aprendiendo, porque ellos cuando dicen, no, es que sabes que tienen que estar en una escuela especial, no, porque es como todos, o sea, voy a aprender lo que me rodea. Claro. Y entonces, si estoy dentro de las mismas personas con mi misma condición, voy a reforzar mi condición. O mis conductas, más bien. Correcto, es correcto. Porque fíjate, también algunos dicen, y me ha tocado a veces que hacen esta crítica a veces, ¿no? De, oye, es que tienes que respetar a una persona dentro del espectro autista, debes de respetarle cuando algo no quiera hacerlo, no puedes obligar. De ahí yo difiero, porque como psicólogo y preparado, entendiendo cómo funciona el cerebro, llámese autismo, Asperger, neurotípico, déficit de atención, Down, aún parálisis cerebral, el cerebro tiene un comportamiento típico y regular, aún con estas condiciones. El cerebro es algo muy básico. El cerebro siempre va a aprender. Va a aprender por experiencias. Algunos por información que entre. Pero básicamente, la mayor parte es por experiencia. Y entonces, en las personas con Asperger y dentro del espectro autista y autismo, aprenden mucho por experiencia. Para relacionar, para entender, para saber. En el caso de las Asperger, a lo mejor hay un poquito más de capacidad de conciencia de poderse dar cuenta y a lo mejor reflexionar un poco para poderlo integrar a su vida. Pero la realidad es que cuando dicen, oye, es que no puedes empujar a una persona, sí, porque si yo llevo a la crisis, claro, y lo aclaro muy bien aquí, respetando hasta dónde su mente, porque ese es mi trabajo y por eso me preparé, yo tengo que detectar en qué momento su mente está lista para dar el siguiente paso, a presionar un poco más, a exigirle un poco más, a que pueda, porque sé que lo va a poder. Yo sé que te va a decir, no, pero es que esto, no es que esto. Vamos, inténtalo, y más, y más, y más, y más, y después te das cuenta que lo aprendió y se dio cuenta que su temor solo era temor y que no pasó nada. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, por eso difiero cuando a veces hay personas que se dicen que no, es que tienes que respetarlo. Sí, estoy de acuerdo, y eso yo creo que tú lo sabes y coincidimos en eso como psicólogos, que tenemos que respetar a las personas principalmente, ¿no? Con las que trabajamos. Eso es un hecho. Pero también sabemos cómo funciona la mente. Y entonces, el respeto está en que yo tengo que saber detectar en qué momento no lo puedo llevar a una catarsis. Sí, a una crisis, no una catarsis, a una crisis. ¿Cuál es la crisis? Que todos lo sabemos, que la vivimos todos, y también ellos la viven. La crisis de la preadolescencia, la adolescencia, el adulto joven, el adulto mayor, la tercera edad. Esas etapas están bien marcadas en solamente tan básicamente el cerebro, y no son cosas que yo diga. El cerebro así ha sido estudiado durante mucho tiempo.
Entonces son básicas y también lo viven las personas dentro del espectro autista. La viven. El tema, volvemos a lo mismo, cómo la comprendan y cómo nosotros les vamos a ayudar para que la desarrolle. Por eso ves un chavo de 40 años hablando de temas de caricaturas de los años 50, 60, es porque faltó el empuje, Claro, faltó la ayuda. ¿Sí me sí, claro. explico? Sí, sí, sí. Es ahí donde me refiero que esta parte, sí, estoy de acuerdo, hay que respetarlo y lo sabemos, pero también si nosotros somos parte de ese apoyo para que ellos puedan desarrollar habilidades, pues también, o sea, tenemos que eso, o sea, ayudarles. No estoy hablando de, como te repito, llevarlos una catarsis, no, pero sí a las crisis que básicamente el mismo cerebro te las va presentando. O sea, ayudarlos a transitar los momentos de la vida. Es correcto. Sí, Así. sí, sí, sí. Oye, ya está, porque precisamente tú lo dijiste ahorita, oye, que no, pues que el niño todavía, niño te digo, porque ya todavía trae su muñeco en la mano y resulta que ya tiene 18 años. No, tú lo acabas de decir, oye, la transición de su etapa, a ver, tú eres adulto. Y ahorita, por ejemplo, estoy trabajando con un chavo de 28, bueno, ya va a cumplir 28 años. O sea, y de verdad, o sea, hace su forma de quejarse como si estuviera chamacón. Y le digo, a ver, ¿eres adulto o eres un niño? Si eres niño, te voy a tratar como niño. No soy adulto. Entonces, ¿por qué tienes que comportarte así? Claro. Y entonces, eso es a lo que me refiero, lo que acabas de decir exactamente. O sea, tengo que llevarlo a la etapa que está. ¿Sí me explico? Porque entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que espera un papá? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué va a pasar de mi hijo cuando esté grande o cuando ya no esté yo? ¿Quién Claro. lo va a cuidar? ¿Cómo se va a hacer dependiente de sí mismo? Digo, independiente de sí mismo. Pero en la misma familia es difícil. Y se entiende. Ajá, claro, porque ¿cómo asimilar esta parte de que mi hijo ya no es el niño? O sea, es el adolescente como decía, va a tener experiencias diferentes, que va a tener emociones diferentes, porque me tocó también con un chico que, claro, tenía intereses que eran muy de niño, pero también la parte está en cómo le vamos a ir enseñando que hay otro tipo de intereses que van acorde a su edad, que también él puede descubrir y que a lo mejor la familia como tal no se atreve a enseñarle porque entonces piensa que va a censurar sus gustos. Pero no es que censures, sino que le estás ayudando a descubrir nuevas cosas, a descubrir nuevas experiencias, nuevos gustos. Y entonces a lo mejor ya no solo va a disfrutar la música de niños, a lo mejor ya va a empezar a disfrutar la música rock u otro tipo de cosas. Y esta parte de las expectativas, de lo que la familia vive, de verlo como el niño eterno, ¿no? Para la familia, porque así ha sido todo el tiempo. Claro, y aparte, el verlo como el niño eterno, lamentablemente, aunque yo sé y se comprende, y tú lo sabes que como profesionistas en este tema, comprendemos muy bien el tema de cómo la familia pasa estas situaciones, ¿no? No son fáciles, lo sabemos, no es nada sencillo, este, pero precisamente si lo sigues viendo como niño eterno y ya tiene 40, el tema es que vas a vivir la ansiedad tú como papá de que ahora sí ya te diste cuenta que no era el niño eterno Claro, y ya no está o no está listo para estar solo. claro. Entonces ese es el tema, es esa parte donde también, que en mi caso cuando son adolescentes y algunos todavía casi ya esta etapa de adultos, que todavía son dependientes de familia, pues también trabajo con los papás en el tema de ayudarles también a que ellos tengan que transitar en estas etapas que ellos tienen que vivir. Y lo sé que les cuesta, no es tan sencillo, ¿eh? No. Lo sabemos, o sea, pero bueno, la verdad es que, como te decía, es muy interesante y ahorita que esto veíamos, que también esto lo veo yo de esta manera, es como todos nosotros, a veces nos vamos a quedar en una etapa de nuestra vida, la que nos dio más seguridad, más confort, lo mismo pasa en ellos. Claro, Si el eterno niño se queda con la misma canción, con esto es porque para él les genera, por lo mismo que sabemos que para ellos los cambios les genera inseguridad, incertidumbre, miedo, desde su proceso de pensamiento, pues lógico que voy a quedarme todo el tiempo que yo pueda
con esa canción, con ese muñeco. Pero Claro. entonces es ahí donde ayudarle a transitar que no pasa nada este cambio. Y también a la familia, porque al final de cuentas un cambio representa una crisis. Y cuando nos damos cuenta que la familia ya había encontrado la manera de cómo afrontar esos retos durante la niñez, y ahora se van a presentar unos retos que son nuevos y que son desconocidos, empieza otra vez la parte de los miedos, de la inseguridad, de ahora cómo afronto esto si yo ya me había aprendido o ya había entendido. Manejarlo de una manera. Ajá, porque ya no son las mismas crisis, no son la misma forma que ellos van a expresar emociones. Antes a lo mejor era una conducta porque quería un juguete y a lo mejor ahorita es una crisis porque le cuesta expresar y saber cómo se siente entre tantos cambios que tiene. Pero cómo le ayudamos, ¿no? O sea, están experimentando un montón de cosas, de sensaciones. Esta parte también de la sexualidad, de la imagen corporal, de que, por ejemplo, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo a que se rasure? Porque entonces en ese momento yo ya estoy aceptando y afrontando que es un adolescente, Es correcto, así es. ¿no? Mentalmente, exactamente, tienes toda la razón. Mentalmente, y lo acabas de decir, yo creo que se me hizo muy correcto y perfecto como lo dijiste, que eso pasa en la mente que no están siendo conscientes los papás, pero en la reacción te das cuenta que para ellos ya entró en su cerebro de, mi hijo si ya se rasura significa que ya no es el niño. Claro. Y entonces ahora vienen otras cosas, ¿no? Como dijiste, la cuestión sexual, que también es otra también situación un poco complicada, complicada desde como lo queramos ver, pero al fin de cuentas pasan como cualquier persona, nada más que como hay este tabú de porque tienen esta condición, pensamos que debe de haber un cuidado especial. No, es como cualquier persona. O sea, ¿cómo lo abordan con él? ¿Cómo le explico justamente, no? Porque entonces me estoy enfrentando a reconocer que mi hijo ya no es ese niño. Claro, y te voy a decir una cosa, hay chicos, o bueno, ya adolescentes, casi, bueno, sí, ya en la etapa adulta, iniciando la etapa adulta, que ni siquiera hay este interés o ha despertado este interés de una relación sexual. Ni siquiera. Y tú dices, oye, pero entonces les tengo que hablar del tema. Tal vez no, porque no le está interesando. Entonces es como una persona un regular, un niño, un adolescente, que le tienes que decir lo que te pregunte, no más, no menos. ¿Por qué? Porque lo que te está preguntando es lo que su mente le está dando la duda. Porque si le comentas de más, primera, no te va a agarrar toda la información que le diste porque su mente solamente estaba con una duda. O le vas a despertar cosas que ni siquiera tenía como duda. Entonces, es lo mismo, ¿no? Si ya ves, notas que ciertas cosas, que hay interés, que se esconde para tratar de ver películas, bueno, ya te está mostrando por conductas que hay interés. Pero si el otro no hay, pues tampoco hay que buscarle como para despertar, ¿no? Porque no es la idea despertar, sino es simplemente como vuelvo a lo que tú dijiste, me gustó esta como mencionaste, y conforme va a sus etapas, como las está viviendo. Y por ejemplo, en esta parte, pues he escuchado a muchas mamás que no tienen el apoyo de papá. Entonces, ¿cómo abordarlo con hombres? Porque a lo mejor pues sí tienen una hija, es un poco más fácil por la cuestión de la cercanía, de cómo explicarle, pero ahora una mamá, ¿cómo aborda este tema con un hijo? Sí, mira, también esa parte que, como lo que hemos hablado, esto de respetar. También nosotros tenemos que primero tratar de entender cuáles son las culturas, cuáles son las ideas, cuáles son creencias dentro de una familia sobre este tema de la sexualidad. Habrá mamás que por más que tú digas, oye, bueno, si no está papá, se lo vas a tener que decir tú. Pero sí, también hay mamás que este tema les cuesta trabajo, tengan o no tengan alguna condición. No es tan fácil, a veces casi es imposible que ellas lo comenten. Entonces, pues ahí es como apoyarles
si hay un terapeuta, hombre, pues ayudarles, o también mujer, pues, pero poder ayudarles a ellos. En este caso ayudamos también a mamá, Claro. ¿sí? Pero habrá mamás que, bueno, hay un poco de flexibilidad, le empiezas a ayudar a mamá de cómo expresar, por el tema de lo que acabas de decir, de que es mujer y él es varón y por estas ciertas costumbres, y que también puede ser fácil, porque habrá otras mamás que no tienen muchos tabús y para ellas es lo mismo como siendo niña, siendo hombre, ellas hablan con sus hijos de la sexualidad como si nada, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va a estar, como dicen, acomodado a la medida de cada familia, de cada creencia y de cada cultura, ¿no? Que esa es la parte donde tenemos que respetar. Sí es ayudarles a que traten de modificar hasta la medida posible para el bien de ellos, en el caso de la mamá, si no está el papá, de ellas y de su hijo, ¿no? Para precisamente romper este hielo, ¿no? De que tampoco porque tenga una condición va a haber un comentario especial, ¿no? Pero yo creo que todo está basado en cómo son sus ideas, pues. Y también como ampliar la visión, ¿no? Porque sí, a lo mejor puede tener ciertas creencias que influyen mucho a la familia como tal, pero también a las necesidades que va teniendo su hijo. Es donde tenemos que ampliar esa visión a que se respeten esas creencias, pero las necesidades que se tienen pues ya son otras. Que van a surgir, ¿no? Claro, y, y que también él necesita otras cosas y que tiene otros intereses y también necesita vivir todo esto. Sí, porque fíjate, ahorita que eso que dices, algunas mamás ya se quedaron clavadas en el tema de, bueno, no, es que para todo de que, no sé, de hasta hablar de sexualidad, no, es que no hemos hablado con él porque es que él no sabe que tiene Asperger. ¿Ok? Y pero ahí te das cuenta este mecanismo de defensa de la no aceptación de su hijo que ya está en otra etapa, que ya creció, que me está llevando a una crisis de cómo la manejo, porque si ya, como dijiste tú, ya durante cierta etapa creí que ya había trabajado con él todo lo que tenía que trabajar, entonces ya ahorita ya no va a pasar nada, pero no, viene lo que continúa en cada etapa, ¿no? Entonces ahí es donde también notas esta parte de se bloquea, ¿no? Y lo primero que sacan es que él no sabe que tiene Asperger. Bueno, pero una cosa es que tenga Asperger, no es necesario que sepa que tiene Asperger, si no lo está listo él para entenderlo, pero la sexualidad es otra cosa. Claro. Pero ahí te das cuenta de ese mecanismo, pues de dónde me agarro por esta ansiedad que vivo, de que ya me doy cuenta que mi hijo ya no es un chamaquito, pues, ¿no? Sí, por eso esta parte tan importante de trabajar con las familias en esta transición, no solo con el chico o la chica con autismo, sino con toda la familia para hacerlo lo más ameno posible. Sí, yo creo que la intervención, y ese es como mi punto de vista, y creo que también va aunado a lo que acabas de decir, es como una intervención más integral, ¿no? Claro, enfocada a desarrollar las habilidades de la persona con el diagnóstico, pero sí, también a la par con la familia para llevarlos en el proceso, precisamente para que no se queden también con una idea cuando su hijo está creciendo y ellos con otra idea, ¿no? Si no es a la par, que vayan también con lo mismo, apoyándolos, porque sí tienes toda la razón, si con ellos tampoco hay este apoyo, pues va a llegar un momento que va a ser también muy complicado hasta para la persona con esta condición que desarrolla habilidades, pero si surge acá un tema más complicado con la familia, va a generar un conflicto también emocional en ellos. Y esta parte de ir conociendo más, porque creo que muchas veces pues me llegan también a preguntar amigos que no conocen tanto el tema de autismo y así, de que, oye, ¿y los adultos qué, no? Porque incluso yo también cuando empecé en esto era como, bueno, ya estoy conociendo de niños, de adolescentes, pero los adultos, ¿qué pasa? ¿Dónde están? A veces parece que pasan desapercibidos o que no ponemos atención, ¿no? Pero esta parte de ir conociendo, de tener información de ellos también, de quitar los estigmas, las creencias, a cómo ellos van viviendo sus etapas, sus experiencias y como tú dices, son las mismas experiencias,
pero a lo mejor puede tener otro modo de percepción y otro modo de ir procesándolas. Así es. Entonces, digo, creo que dentro de este tema del autismo y del Asperger, o en general del espectro autista, híjole, hay mucho todavía por descubrir, hay mucho todavía por qué apoyar, porque sabemos que todavía existe este tema social sobre la inclusión. Yo creo que yo, yo lo manejaría como ese tema más que inclusión, es la igualdad y el respeto, ¿no? Yo creo que para no como clasificar a las personas, perdón, porque eso nos da todavía pie mentalmente a que sí clasificamos y ponemos a un lado a la gente. Si tuviéramos esta cuestión de igualdad y respeto, tal vez tendríamos hasta lugares donde podríamos tener a las personas, o mejor dicho, las personas con esta condición pudieran estar trabajando y no se sientan como que están a un lado, porque también, o sea, lo más complicado para ellos es, una persona con Asperger, lo más complicado es encontrar trabajo, o sea, porque vive este proceso desde una entrevista, porque también me ha tocado trabajar con ellos para, como te repito, es empujarlos a que tengan que vivir la experiencia de ir a una entrevista y ver cómo la entendieron. Te pongo el ejemplo de este chico que te decía, ¿no? De 40, se levanta de la entrevista y me dice, oye Marco, porque me habló por teléfono. Le dije, me hablas por teléfono si algo no entiendes o ves que algo se te complica, pero yo le dije, terminando tu entrevista. No, él estaba haciendo la entrevista y se levanta y me marca por teléfono y me dice, oye, es que me está diciendo esto, porque ella me dice que entonces, si ya puedo hoy, que ya le firme ahorita, pero es que si yo esto no me gusta porque me está diciendo que me voy a tener que quedar la noche. Dije, a ver, Víctor, dile que está bien, ¿ok? Ahorita no puedes, que lo vas a pensar, así dile, pero oye, entonces no crees que pase nada porque ella se va a quedar con mi información. No pasa nada, es una entrevista nada más, es una hoja, una solicitud y punto. Quédate así, cuando termines nos vemos o platicamos y ya me dices todo lo que te dijeron y ya te voy a decir lo que tú platicaste para ver qué fue lo que tienes que mejorar. Pero fíjate, o sea, hasta en eso, ¿no? Hay esa parte compleja para poder ir a una entrevista. Habrá otros que tienen desarrolladas más habilidades que sí van y hacen el proceso de la solicitud o el currículum, pero ya estando ahí, están en la entrevista y dicen pocas palabras, pero no porque no quieran hablar, no están entendiendo todas las cosas que están mencionando, ¿no? A lo mejor si le hacen preguntas técnicas sobre lo que estudió, sí lo va a entender, pero si hay ciertas palabras que ellos no lo están procesando de la manera que los otros, en automático ellos lo detectan y se quedan callados. Claro. Y ahí es donde les afecta en una entrevista, porque entonces dicen, pues esta persona se ve media rara, o esta persona no contestó y ya no lo contratan. Y entonces él se siente mal porque entonces ya no lo contrataron. Y ya dice, es que nadie me contrata, es que no puedo conseguir trabajo. Pero te das cuenta que es mucho, no es el tema de su currículum, porque si les llaman por teléfono es porque les interesó su currículum. El problema es en la entrevista, que de ahí ya no pasan. Y con muchos he trabajado esto de que, ¿sabes qué? Vas a tratar, si te lo permiten, de grabar la entrevista. Quiero saber cómo te contesta o cómo contestas tú, para saber qué está pasando en tu forma de procesar la información. Claro, solo en una nos permitieron grabarlo, ¿no? Pero en la otra sí me llegó a decir, ¿sabes qué? Pues esto me dijeron, esto contesté, esto, el otro. Entonces yo trato, como neurotípico tenemos esta mayor capacidad para hasta como hacer la imagen o reestructurar la imagen de lo que te está diciendo, para poder como entender más o menos de cómo pudieron haber entendido, ¿no? O el que entendió. Y eso pues ayuda. Sí, y darles las herramientas, o sea, irlo preparando para esa independencia, porque a lo mejor no siempre va a tener el terapeuta o la familia que pueda estarlo acompañando en todo momento. Pero entonces, ¿cómo vamos a ir dándole esas herramientas para ir entendiendo el procesamiento que ellos tienen y también que están viviendo? O sea, ¿cómo están ellos comprendiendo la experiencia? Y también yo creo que es parte de, no sé, pues obviamente no vamos a hacer que la sociedad entera comprenda o que vaya entendiendo todo, ni nos vamos a acoplar a eso,
pero sí a lo mejor es abrirnos a la parte que decíamos en un principio, la parte de la diversidad de pensamiento, a la diversidad de procesamiento y que ya no es solamente como creíamos que era lo normal, que ya va a incluir distintos modos de pensar y de actuar y no por etiquetar, pero pues incluye a distintas discapacidades y a la condición de autismo. O sea, también tenemos que abrirnos a eso. Sí, mira, y te voy a decir algo que desde mi punto de vista y la forma en que esta cierta información, a lo mejor lo que te voy a decir ahorita es mi forma de procesarla y entender este tema de lo que llamas de la diversidad, que a veces el ser humano no logramos comprenderlo, pero si nos asomamos un poquito en el mundo silvestre, desde leones, leopardos, jirafas, pues eso somos, o sea, cada quien tenemos una condición de vida para hacer algo. Y tú no ves, pues no sé, te voy a decir un ejemplo. El leopardo no vive en manada, nada más se encuentra con la hembra, procrean y se va. Y el león, en la manada de leones, quien caza es la hembra, es la proveedora. Entonces no ves al leopardo diciéndole al león, oye, es un mantenido. O sea, a ti te mantienen porque te traen la comida. Y no ves al león contestándole, ¿tú qué me dices? Tú abandonas a tu mujer, abandonas a tus hijos, no dices nada. Entonces, digo, pongo este ejemplo porque, bueno, me gusta como darle esta imagen y te digo, así lo proceso yo la información y pongo y digo, bueno, o sea, ¿por qué los animales, nosotros somos los únicos que no entendemos nuestra clasificación? Sí. O sea, que cada quien tenemos una forma de vida diferente, como es la águila, como es la paloma, como es el colibrí, como, o sea, desde tamaños, colores, figuras, y ya, punto. Por eso dicen que el ser humano es tan complejo y también esto de que cada mente es diferente, porque pues cada uno trae experiencias diferentes, cada uno tiene una historia diferente, creencias, porque al final venimos de familias diferentes. Claro. Y porque estamos en momentos culturales diferentes. O sea, muchas cosas influyen que van a ir formando todo lo que actuamos, todo lo que somos, todo lo que vivimos y la manera también en la que lo hacemos. Y cuando hay una condición, claro que va a ser uno de los factores que influye y que al final va a moldear a esa persona. Claro, y fíjate, precisamente por la misma situación, el ser humano es tan más complejo que si alguien no pertenece del grupo que somos de la mayoría, como esto del neurotípico, pues no eres el perfecto, no estás bien, no funcionas, no eres de aquí. Fíjate nada más, o sea, de esa misma capacidad que tenemos de poder comprender que somos diferentes, no, o sea, si no entras del clan, si no eres similar a nosotros, eres rarito, eres de allá, o sea, no eres de acá. Y esa es la parte más complicada dentro de la sociedad y nosotros como el tema y mucha gente que ha hecho como esta lucha por tratar de crear conciencia en este caso del espectro autista, de entender que, bueno, todos somos diversos y debemos de aceptarnos tal y como somos y punto. No hay ni por qué a veces ni siquiera ni por discutirlo. O sea, ni siquiera ni para poner en la Cámara de Senadores y poner una ley, ni siquiera debería de ponerse una ley específica para cada cosa concreto, güey. Es igualdad y respeto. O sea, esta igualdad entre todos, o sea, diferente condición, diferente diversidad, forma de pensar. Y ya, punto. El respeto es genérico, es eso, respeta al otro. ¿Con qué? Con las reglas que están, con los derechos que tiene cada quien, con las obligaciones que tiene cada quien y punto, ¿no? Porque ya cuando ponemos la clasificación, ya también estamos empezando a ser clasistas, ¿no? Como dicen. Entonces, pero bueno, es un tema todavía también más complejo, pero creo que cada quien, y en tu caso, que te conozco, creo que estamos en el camino, haciendo y poniendo cada uno de nosotros
ya no digo ni un granito, o sea, estamos poniendo un ladrillo, esa barda para formar y crecer lo que en este tema con ellos, ¿no? Del apoyo, del desarrollo, del apoyo a la familia, de desarrollarles habilidades para que ellos puedan ser independientes, que tengan una mejor calidad de vida, la misma familia también tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Sí, pues al final de cuentas es un trabajo en conjunto, o sea, de ir también entendiendo, a lo mejor nosotros tenemos cierta experiencia como terapeutas, como psicólogos, trabajando en esto, pero habrán otros profesionales que van a tener otros puntos de vista o las mismas personas dentro del espectro, pues pueden ir complementando esto desde lo que ellos viven. Pero es como vamos aprendiendo y complementando para que al final de cuentas, como tú dices, darles una calidad de vida. Es correcto, yo creo que esa es la base. El objetivo general de aún cada terapeuta piense o formule o procese la información de diferente manera, pero al fin de cuentas somos psicólogos o terapeutas que trabajamos precisamente con ellos. Yo creo que el objetivo principal es una calidad de vida futuro, o sea, es la principal, no debería de haber otra, ¿no? Cada quien con su estilo, ¿no? Como lo dijiste, ¿no? Que seamos la suma de todos para llevar a esto. Sí, justamente. Pues Marco, ha sido un placer tenerte de verdad en este episodio. Creo que es un tema que podremos hablar durante horas porque falta mucho por conocer. Y pensé en ti porque sé que tienes toda esta experiencia, que tienes todo el conocimiento y que día a día te vas ampliando más y vas como encontrando distintos retos. Y qué mejor, ¿no? Sí, sí, muchas gracias también a ti. De verdad es un placer y te vuelvo a repetir, más es un placer porque te conozco. Sé que eres un excelente profesionista, te encanta lo que haces, amas lo que haces Sí. y creo que por algo también hemos coincidido, ¿no? Y que sabes que, bueno, de corazón te apoyo y en lo que yo pueda apoyarte en cualquier proyecto, cualquier cosa que hagas, adelante. La verdad es que, padre, la verdad me gusta lo que estás haciendo. También para ti, ya sabes que me gusta mucho platicar contigo porque siempre siento que hay mucha retroalimentación, que aprendemos uno del otro y qué bonito que hayamos coincidido en esta etapa, porque cuando te conocí pues fue cuando entré a trabajar más en esto y entrando como a otro tipo de experiencias, que ya traía un poquito de conocimiento de la universidad, de mis prácticas, pero no era lo mismo. Entonces fue padre ir conociendo gente que te va retroalimentando y te va enseñando a ampliar eso que ya conoces, ¿sabes? Claro. Y también a cuestionar, porque de repente hemos tenido nuestras pláticas donde nos cuestionamos de, a ver, ¿por qué le estás haciendo así, no? Y siento que eso es lo que más nutre. Es correcto y creo que también yo lo he aprendido mucho de ti y más por eso, porque pues eso, somos diversos y tu forma de ver, tú estás viendo desde una dimensión diferente, como yo la estoy viendo de una dimensión diferente, pero no significa que o una u otra sea correcta o incorrecta, simplemente lo estamos viendo de una visión diferente y eso es lo que enriquece, porque entonces cuando quitas a un lado ese ego y te das cuenta que, ah, cabrón, sí es cierto, no lo había visto desde esta manera que ella me lo dijo, ¿sí me explico? Entonces, pero es padre, o sea, es padre y yo creo que es el mayor reto también de muchos profesionistas como nosotros en esto de la carrera de la psicología, que pues a veces hay que dejar a un lado el ego y eso, de verdad trabajar con lo que se supone que para eso nos preparamos, ¿no? Y ser abiertos a que eso, cada quien tiene una visión diferente, ¿no? Estamos pregonando la neurodiversidad y no aceptar un comentario diferente de un compañero, entonces estamos siendo incongruentes, ¿no? Coincido contigo completamente y espero que hayas disfrutado de este episodio Sí, como yo lo muchísimo, me encantó. disfruté. Y bueno, para los que nos escuchan, les voy a dejar las redes sociales de Marco porque también hace psicoterapia a distintas problemáticas y personas, ¿no? Sí, personas regulares, adolescentes y adultos. Trabajo en ambos, tanto como dentro del espectro autista como personas regulares. Y también por si quieren saber más, sube también muchos posts de información y pues súper recomendado. Gracias, gracias. Pues bueno, me pueden encontrar como @sic Marco Santillán. Okay. PSIC Marco Santillán. Pues muchísimas gracias de nuevo, Marco.
Gracias a Me ti. despido. Te mando un abrazote. Para los que nos escuchan, no olviden seguir también las redes sociales de Los Colores de la Mente y los estaré esperando el siguiente lunes con el siguiente episodio de Los Colores de la Mente. Bye.